fuimos a conocer el histórico edificio de la Confitería del Molino, un símbolo de la historia porteña que ahora está en plena remodelación y pronto a abrir sus puertas nuevamente. Un lugar con mucha historia que fue testigo de importantes momentos políticos y vio pasar grandes personajes de la historia y la cultura nacional e internacional. Sin dudas disfrutamos todo el recorrido, pero lo mejor estuvo al final. Quédate que te lo mostramos todo. Estamos en Buenos Aires y Buenos Aires tiene muchísimas cosas súper emblemáticas. Una de ellas es el Obelisco. Otra, por ejemplo, es la calle Corrientes con todos sus teatros. En calle Corriente, una de las cosas más emblemáticas para hacer es ir a comer pizza. Y una de las pizzerías más famosas es la famosa Guerrín. Otra cosa típica porteña es la Plaza de Mayo, donde está la Casa Rosada, la Catedral y también el Cabildo. Y si hablamos de cosas emblemáticas que no pueden faltar en una visita a Buenos Aires, son los famosos cafecitos de Buenos Aires. Que tienen ese no sé qué, ¿viste? Lo que vamos a hacer hoy es ir a conocer uno de los cafés más emblemáticos de todo Buenos Aires, que estaba en ruinas y ahora está en plena reconstrucción. Llegamos a la Plaza del Congreso, tengo acá atrás el Congreso de la Nación y a la izquierda la Confitería del Molino, que es la que vamos a visitar hoy. La Confitería del Molino, que vio sus inicios en el 1905 y luego de muchos años de esplendor, quebró y estuvo cerrada durante mucho tiempo. Llegó a estar en ruinas y finalmente en 1997 es declarada Monumento Histórico Nacional. Es expropiada y pasará a ser administrada por el Congreso de la Nación en 2018, dando inicio a la reconstrucción. El emblemático edificio del Molino, ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao, en la ciudad de Buenos Aires, es un referente del Art Nouveau porteño. El edificio cuenta en total con 5 pisos, una azotea con la famosa torre cúpula a la que se puede acceder y 3 subsuelos. Vamos a recorrer la confitería que se encuentra en la planta baja, el salón de fiestas en primer piso, la terraza donde se encuentra la cúpula y el primer subsuelo donde funcionaba el área de elaboración de pastelería, productos de confitería y molino harina. Los pisos del segundo al quinto constan de 2 salas, una sobre Rivadavia y otra sobre Callao, con departamentos para renta o habitación de los propietarios, actualmente aún en reconstrucción. La visita guiada es totalmente gratuita, pero es muy importante reservar tu lugar. Cada última semana del mes se habilita la reserva de entradas al público. Eso sí, se agotan rápido, así que recomendamos estar atentos a sus redes sociales. Les dejamos el link a la página en la descripción del video. El recorrido comienza en el salón de fiestas, donde se realizó un minucioso y artesanal trabajo de restauración, teniendo en cuenta cada detalle y técnica utilizada en el edificio original. Este deslumbrante salón fue escenario de importantes fiestas, así como también de casamientos y otros eventos sociales de los ciudadanos de Buenos Aires, quienes aportaron fotografías para ayudar a la reconstrucción. Pero además fue escenario de películas, así como un videoclip de la reina del pop. Sí, la mismísima Madonna usó este salón como locación en su video de la canción Love Don't Live Here Anymore. En él se puede ver el piso de madera restaurado, la imponente cúpula, sus elegantes columnas, el lugar donde tocaba la banda y además una exposición de fotos que muestran cómo estaba el salón antes de la restauración.
Luego de recorrer el salón de fiestas, pasamos a una sala donde nos muestran un documental acerca de la historia y la remodelación que sufrió el edificio. También en este salón se encuentra una cocina que funcionaba para preparar la comida de los salones de fiesta. Además, podemos ver exhibidas fotos de celebridades que estuvieron en la confitería del Molino, como Borges, Gardel y Perón, entre otros. La cúpula de la confitería del Molino ha recobrado su esplendor. Los restauradores debieron reponer piezas faltantes y para eso tuvieron que documentarse. Así pudieron respetar los colores y la disposición de las piezas vítreas tan delicadas llamadas teselas. Se puede observar esa forma en aguja con 1.200 metros cuadrados de vitrales. Por otra parte, también debieron remover las costras negras que recubrían parte de la cúpula y que en muchos casos superaban los 2 milímetros de espesor. Desde allí tenemos vistas a la Plaza del Congreso, a la Avenida Callao y a la cúpula del edificio del Congreso. Desde la terraza volvemos a bajar, pero esta vez hasta el primer subsuelo, que aún está siendo restaurado, y donde podemos ver a los restauradores trabajando minuciosamente en los detalles de los hornos, así como máquinas utilizadas para panadería y pastelería. Cuando en 2018 la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación se hizo cargo del edificio, el agua trepaba 4 metros en los subsuelos, donde un equipo de buzos profesionales se sumergió para apuntalar las bases e instalar una bomba que hoy permite desagotar filtraciones. Y por último, vamos a la mítica confitería del Molino en la planta baja, que aún no se encuentra concesionada, por lo que no está abierta al público general, aunque ya se encuentra restaurada totalmente. Acá tenemos una gran escalinata, un salón enorme con sus elegantes columnas, un balcón para orquestas, un imponente reloj suizo, una maqueta del edificio y el área de la confitería con sus típicas mesas. Acá, además de contarnos toda la historia, nos ofrecen un cafecito para sentirnos como a comienzos del siglo XIX. Un honor, soy moza de la confitería del Molino. Además, nos llevamos de souvenir un señalador para libros y una postal que nos regalan a la salida. Una hermosa experiencia para aquellos que no conocimos el edificio en su esplendor y para los que quieren revivir esa época. Hasta acá llegó el video, comentanos si la conocías, si tenés ganas de visitarla o lo que quieras. No te olvides de suscribirte y dejarnos un like que es gratis y nos ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.